Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Hola, 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 compañeros, compañeras, compañeres. Hoy estoy en esta charla, compañeres, con Nélida Soto, me acompañan el compañero Luis y el compañero Gustavo. eh, y nada, ahí vamos a escuchar a la compañera Nélida que hoy nos va a dar ese disparador eh, para el tema que le llamamos editorial. Hola Nélida, Hola, compas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? todo ¿Todos, bárbaro, te todos, escuchamos. todo bárbaro, todo con ganas de seguir adelante haciendo algo? Me parece Todos, genial. todos Muy bien. expectantes a este jueves 27 de abril. Todos estamos en lo mismo. Es un tema. Y bueno, vamos a hablar de, a ver, ¿de qué? Esto tiene que ver con los derechos humanos. Obviamente que esto de los derechos humanos es algo más que los 30.000 y más compañeros que han dejado sus sueños y convicciones o que se los hicieron dejar, que si bien se han dictado leyes y se han firmado tratados y demás, bueno, nos encontramos hoy en una encrucijada bastante más que grosa, en el sentido de que en la realidad son letras nada más, son letras, son textos, a los que se trata de disminuirlas cada vez. ¿Por qué? Porque estamos en los reclamos que se siguen haciendo y son los mismos que hacían aquellos compañeros en aquellas épocas. ¿Cuáles? Estas, ¿no? Las mejores condiciones laborales, la mejor calidad de vida, el trabajo digno y decente, y nos encontramos en que estamos peleando por todo esto, por el derecho al alimento que no está llegando, a la vivienda, y son tantas las cosas que dejaron y que estamos ahí y que hoy, a pesar de que estamos obligados como Estado, no lo estamos viendo realizados. La cuestión del trabajo digno y decente es una de las deudas de la democracia, compañeros. Lamentablemente, de la democracia en lo más duro. ¿Por qué? Y más ahora que nosotros nos decimos que estamos en un gobierno de origen popular. Es claro que si bien se reconoce esta distinción, a que solo hay una, diríamos, desocupación del 6%, es decir, nada a los efectos de índice, lamentablemente de desocupación tenemos que decir que es más bien falso. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva generación de empleos que están bien lejos de ser dignos, aunque se vista de decente. ¿Por qué? Porque todos están bajo el índice de nivel de pobreza y esto no hace a la dignidad, no hace a esos derechos humanos que pregonamos, a esos derechos humanos que decimos que tenemos que defender, a esos que el cual el Estado se compromete y firma tratados. Y bueno, entonces estamos buscando la forma de encauzar trabajo, inclusión, y sin embargo esto ocurre solamente bajo la tutela del Estado, porque todos los nuevos trabajos que se han generado no dejan de ser subvencionados, promocionados, diríamos,
donde el Estado está pagando programas de inclusión. O sea que es lo mismo de los compañeros, trabajadores y trabajadoras que hacen trabajos fuera del sistema, pero ahora lo hacen dentro de una empresa y están recibiendo hasta el 50% del valor salarial mensual pagado por nosotros, por el Estado, que somos todos. Y sin embargo, esta distribución o redistribución de lo que producen todos estos compañeros en esas empresas no se produce, no está dando, no está llegando, no está alcanzando, ¿sí?, a cubrir, y están bajo el índice de pobreza. Y si no tuvieran aporte del Estado, sería peor aún, estarían bajo el nivel de indigencia, como las jubilaciones. 3,5 millones de jubilados tenemos bajo el nivel del índice de indigencia, compañero. No es de pobreza ya, es indigencia, es decir, que no le alcanza para las mínimas necesidades. Entonces, más allá de que se han dado prestaciones, beneficios, bonificaciones, no se produce, ¿sí?, lo que se debiera, que es la redistribución de esas ganancias que se la están quedando, como dice Cristina, 5 vivos, que son los empresarios que contrataron o abrieron empresas, posibles empleos nuevos, y están ahí quedándose con las subvenciones todavía. Esta redistribución, ¿sí?, que no llega, que no cumplen, es muchas veces responsable a estos mismos funcionarios que no están cumpliendo sus cargos. Y cuando dicen, también como lo dice Cristina, si no están en condiciones, que se vayan a buscar otro trabajo, porque es evidente que están fallando los controles dentro de el cumplimiento de los convenios que han hecho estas empresas con el Estado, y no se producen mejoras y calidades en el retorno, en el regreso de lo producido por los trabajadores a estos, diríamos, en beneficios para cubrir sus necesidades y las de su familia. Estamos en un nivel de pobreza altísimo, y esto atenta ¿contra qué? Contra la democracia. O sea, derechos humanos, realidad, trabajo, pobreza y democracia hoy están desencontrados. Ni más ni menos, porque tendríamos que tener un estado de bienestar para poder decir, bueno, la democracia es esto y lo defiendo, por eso este tangencial avance de la derecha que estamos teniendo, porque no hay respuestas desde la democracia a estas situaciones. Y para ir terminando con esta diatriba mía, que es viajar siempre metiéndome en que todo tiene que ver con todo, recordé una frase, haber escuchado, haber leído de alguien a quien mis mayores respetos y reconocimiento como uno de los grandes integradores de la patria grande, ¿sí?, que se dio la mano con uno de nuestros próceres también, y decía algo así como: no puede haber gobierno reconocido para el pueblo si en democracia no se prevé y provee razones y situaciones de equidad que dé condiciones de bienestar general y mayor felicidad para la mayoría. Ahí radica la legitimidad de los representantes elegidos en sus respuestas, en satisfacer necesidades a sus representados. Lo dijo nada más ni nada menos que uno de la patria grande, un padre, Simón Bolívar, allá por el 1812. Entonces, acá estamos, esperando y con todas las expectativas en estos cambios que necesitamos dar para dirigirnos, ¿sí?, a el reconocimiento y eficacia de nuestros derechos.
No sé si está. Así que bueno, gracias compañeros. Gracias, compañera. Acá estaba eh, también leyendo una nota en la que creo que sos la persona indicada, Nélida, para eh, contarnos. Hoy pidieron la absolución de Cristina en la causa vialidad por, como dice la nota, eh, bueno, ahora la perdí. Eh, por, por arbitrariedad fáctica y normativa. Ujú. Eh, Así que bueno, Es- Eso hace referencia a la decisión tomada por el tribunal en la causa vialidad. Y piden absolución porque todo el proceso lo vimos, tuvimos la suerte de poder observar el desarrollo de ese proceso y obviamente, sin dudas, está viciado de absolutamente todos los vicios. Por eso lo de arbitrariedad, y yo diría manifiesta, de el tribunal cuando han efectivizado esto, diríamos, acción en contraria, o sus sentimientos, o su voluntad, cuando se jactaban mostrando el mate justamente de lo que implicó toda esa connivencia por la cual se llegó a ese proceso indebido, digamos. Así que bueno, va a pasar un tiempo, yo creo que la justicia tiene su tiempo, el código procesal tiene su tiempo, pero eso no implica que detrás de esto también haya una mano negra que agilite y apure para que haya un detonante en contrario a el debido proceso y a la legítima defensa que también le fue negada a Cristina cuando no le permitieron incorporar materiales en contrario a lo que estaban usando los fiscales. Estaban haciendo uso de un material que no les había permitido a ella conocerlos y asimismo no le permitieron a ella agregar documentaciones. Entonces me parece un par de cosas, Nélida, con todo lo que claramente expresaste en la editorial y en esta respuesta que le das a Marcelo sobre lo que acaban de presentar los abogados de Cristina y todo este tema de cómo actúa el Poder Judicial. Creo que parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con lo que yo me preguntaba cuando vos hablabas de la deuda a la democracia, ¿no? Entonces, coincidiendo, obviamente, con toda tu descripción de lo que nos está pasando y esto que nos está pasando dentro del contexto de un gobierno que subió con el apoyo popular. Eh, Digo, a mí me parece que la democracia en sí misma jamás va a garantizar como hecho, como figura solamente, porque hay democracia, porque vamos a votar, la democracia va a garantizar el avance hacia una sociedad justa, hacia la soberanía de nuestra patria, hacia una realidad diferente del trabajador, de la trabajadora en nuestro país. La democracia como hecho en sí mismo. Y está demostrado que si dentro de esta democracia uno de los factores, uno de los herramientas importantes es el poder judicial y la independencia que debería tener del poder económico, del poder político, del poder legislativo, digamos, claramente no basta con que digamos que estamos en democracia para que las contradicciones principales de la lucha que hay de intereses, a lo que creo que claramente todos podemos pensar como concepción de lucha de clases, no podemos pensar que la democracia por sí misma es lo que va a garantizar que eso se modifique. Sino, digamos, el conflicto que hoy que ayer estuvo, que hoy está y seguirá estando, la lucha entre los intereses de los sectores populares versus los intereses hoy de lo que es
el poder concentrado, el poder económico concentrado, bueno, obviamente da avances, retrocesos, es lucha, digo, ¿cuánto tiempo pasó para que el feudalismo superara lo que era el esclavismo? ¿Cuánto tiempo pasó para que el capitalismo venciera sobre el feudalismo? Bueno, ¿y por qué vamos a pensar que todo es posible resolverlo en 2 minutos o resolverlo sin lucha, ¿no? Entonces yo creo que, así como bien citabas, compañera Nélida, esa lucha que, muchos recortes podemos hacer de nuestra historia, pero esa lucha reciente y la perversidad del mismo sector de poder concentrado que hoy tenemos, generó la desaparición de 30.000 compañeras, compañeros, y generó el desastre que generó para poder instalar este sistema económico que hoy padecemos. Bueno, esa lucha, sin duda, ¿por qué debe sorprendernos que sigamos luchando por cosas similares? Yo creo que de todos modos ha habido avances en un montón de cosas y creo que sí, que esa lucha va a seguir y nosotros como militantes tenemos que saber que esa lucha va a seguir y sigue con avances, por supuesto, pero que no es un tema que va a resolver en sí mismo la democracia como formato, digamos. No sé, hasta inclusive podemos fantasear que puede haber otra forma de esta misma democracia, si tomo democracia como participación popular, quizás podría haber otra forma, no sé, de la democracia. Lo que sí sé que la lucha, y tenemos momentos de mayor felicidad, como lo podría decir alguien que vivió en la década del 40, como los que vivimos en la década de Néstor y Cristina, y la alegría que vamos a tener seguramente el jueves a la noche. Bueno, ese optimismo es lo que nos lleva a luchar y a seguir adelante. Me parece que justamente en esa espera de la decisión del jueves es lo que decimos puede darnos un atisbo de que podamos arribar a mejorar las condiciones en esa lucha, que algo se logre positivamente de esa lucha, pero no va a poder ser solo. Estamos hablando de que un funcionario, un gobierno, individualmente en democracia, solo sin el apoyo de quienes los han elegido y para darle respuesta, tiene que estar permanentemente en un ida y vuelta. Tiene que haber un feedback entre esos elegidos que van a llevar adelante la política, ¿sí? Y quienes lo eligieron. Si no, no podemos modificar absolutamente nada, compañero. O sea, se necesita que estemos ahí, en la parada, acompañando y diciendo, bueno, acá hay que corregir esto, acá hay que encauzar aquello, y bueno, me parece. Pero una de las bases es esto, como lo dijo Marcelo, se pidió que la absolución en un juicio que lo vimos, es un fraude a los más elementales derechos, pero derechos procesales, institucionales, todo, porque se condenó y no se condena a cuadros medios que sí tenían la decisión, que no tenía ella, por ejemplo. Cristina no tenía la decisión en donde se la está condenando, y sin embargo a ella se la imputan y no se le imputan al jefe de gabinete de esos momentos. Hay cuestiones que nosotros como sociedad no debemos dejar pasar y debemos estar al pie del cañón. Y el pie del cañón significa estar movilizados, estar atentos y en la lucha. La lucha va a seguir, compañeros, no nos quepa duda, porque el poder está concentrado en 5 vivos, en 10 vivos, en 15 vivos, que siguen expoliando, pero no solo en Argentina, lo vemos en toda Latinoamérica, que pasa lo mismo, porque hoy el problema lo está teniendo Ecuador, lo está teniendo Colombia, lo está teniendo Chile, lo está teniendo Paraguay, que el compañero Luis puede decir que hay generaciones ahí de discusiones y demás, y ni hablar Brasil, que si bien se firmaron esto, se firman aquello, y
los grandes poderes concentrados, que lamentablemente Lula los tiene con él en el gobierno y algunos de ellos, no casualmente, digamos, va a ser muy difícil, pero bueno, no nos queda otra que seguirla peleando. Lo tiene AMLO en su eterna pelea con los trabajadores que tienen los límites entre Estados Unidos, que dependen de Estados Unidos, que no dependen, que no... O sea, todo el trabajo es una lucha, digamos, conseguir las mejoras. Sí, Luis. Sí, Nelida, tomando un poco la idea de tu editorial, donde me parece que se trata el tema de, bueno, derechos humanos, la actualidad del fomento del gobierno sobre lo que nos falta para vivir, tener una vida más plena, más feliz, y mencionando esto también de Gustavo, de los procesos históricos, que no son rápidos, pero de alguna manera son inexorables. Yo pensaba en que nosotros vivimos dentro de un formato de la democracia representativa, vale decir que los que nos representan deben cumplir con ese mandato, y hoy el fenómeno que atraviesa tu editorial, el fenómeno que atraviesa el comentario del compañero Gustavo, es esto que Cristina y muchos otros han tratado, que es la inconformidad democrática, ¿no? Y la inconformidad democrática lleva a veces a la violencia, porque se supone que en un gobierno o en un sistema político donde se eligen decisiones de gobierno en base a la representatividad de los intereses de las mayorías, se ve permanentemente esto truncado, imposibilitado, traicionado ese interés popular. Entonces esto nos lleva lamentablemente a la inconformidad democrática, nos lleva lamentablemente a la violencia social, que tiene como consecuencia directa, después de la ausencia de paz, es la ausencia de progreso, donde efectivamente este desorden en las prioridades de un gobierno termina favoreciendo no a las fuerzas vivas, sino a los vivos de las fuerzas. Entonces yo recuerdo, en esto que hablábamos, que vos citabas muy bien a Simón Bolívar, mencionando, supongo que el abrazo de Bolívar y San Martín, más acá en el tiempo, marcando la distinción que también traía Gustavo entre la democracia formal, la democracia liberal y la democracia popular, la frase de Perón que decía: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Entonces, en la medida en que ese mandato, una de las 20 verdades peronistas, en la medida en que ese mandato se ve truncado por circunstancias, por hechos políticos, por conflictos de intereses, por justificaciones ante el pueblo, lo único que crece es la inconformidad democrática. Y hoy ustedes que hablaban antes que comenzáramos el programa de las posibilidades electorales, de la marcha de la economía y demás, escuchan planteos descabellados que solamente pueden ser o pueden tener cabida en el oído y en el pensamiento y la reflexión de los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos, producto de la inconformidad democrática. Entonces ahí es donde yo digo, y me sumo a lo que todos estamos mencionando de ojalá tengamos una definición de Cristina pronto, digo, deseo principalmente que nunca más, por la circunstancia que sea, se rompa el mandato entre representantes y representados. Y sobre todo, que los representantes no tengan miedo, no infravaloren a sus representados. Pero bueno, si les parece, con esta charla mía hacemos un pequeño corte musical, nos quedamos charlando y retomamos sobre la segunda mitad del podcast. ¿Les parece bien? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, compa. Compañero Gustavo, ¿está de acuerdo? Sí, compañeros, qué democráticos que estamos, muy bien. Es lo que queremos, la democracia plena, compañero. Sí, ahora van a ver cuando vuelva todo lo que voy a decir. Un poco de música para amenizar la charla. A la vuelta, seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños. ¡Viva el sol!
sol se despereza en la ventana y yo me desperezo con el sol. El sol besa tu pelo y en la calle el sol los besa a todos. ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Acerca su calor, es como un soplo de vida que alegra y vamos de la mano por la plaza. Los niños, los obreros, vos y yo, y el sol nos da un abrazo de gigante, de puro cariñoso. ¡Viva el sol! 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 ¡Viva el sol que nos acerca su calor! Es como un soplo de vida y de amor. ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Continuamos debatiendo utopías y sueños. Bueno, ya estamos de vuelta y antes de darle la palabra al compañero Gustavo que había quedado pendiente, este próximo jueves 27 de abril del 2023 se cumplen 20 años de que Néstor Carlos Kirchner ganó la presidencia. Y ese día también se va a lanzar, va a ser el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. En el acto, además del lanzamiento de la escuela, Cristina va a hablar sobre 3 ejes: el Fondo Monetario Internacional y su histórica receta de inflación y recesión, la fragmentación política y la concentración económica. Así lo hacen saber nuestros amigos del Destape. Gustavo, todo suyo la palabra. Sí, me quedo por supuesto pensando en lo que acabas de poner de manifiesto, Marcelo. Espero que Cristina, aparte de esos 3 ejes, de alguna manera también nos dé la alegría, siendo el día que se conmemora esos 20 años de la asunción del gobierno de Néstor. Esperemos que también nos dé el indicio de que sea nuestra próxima presidente. En esto mismo, que son los 3 ejes de lo que vos ponés, nos contás que va a hablar Cristina, yo creo que esos 3 ejes son hoy, en el aquí y ahora, los ejes de lucha de los sectores populares, de los sectores de trabajadores, donde incluyen esos sectores trabajadores, por supuesto, a todos los que trabajamos, más allá de pertenecer transitoriamente a un nivel socioeconómico medio, o más abajo, o más abajo, más abajo. De ese sector de trabajadores, digo, ¿por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasa por lo que pasa? Me quedo pensando en el 99.9
100% de lo que manifestó el compañero Luis, estoy de acuerdo. Lo único que digo es que no es un tema solamente de que podamos decir de que es porque se rompe simplemente o superficialmente el respeto que debe el representante hacia el representado. Digo, no es por un tema de respeto, sino justamente por toda esta lucha de intereses de clase que representan parte de nuestros representantes, es que esa realidad implica que hay que seguir luchando y que eso está en lucha, y que está en lucha también hacia sectores mismos de lo que es parte del Frente de Todos. Entonces, creo que va más allá de un tema de que tienen que respetar. ¿Por qué tienen que respetar? No, ¿qué van a tener que respetar? Ellos respetan, muchos de ellos lo que respetan es a sus intereses de clase, en la complejidad de esta situación. Entonces, creo que sí, que hay gente que por supuesto respetan y se respetan y se ponen a la cabeza de lo que los sectores populares queremos, los sectores de trabajadores queremos, y los hay. Por eso estamos todos esperanzados que el jueves nos dé una señal ya definitiva a Cristina. Pero digo, que institucionalmente, que por un tema legal, los representantes tienen que respetar a los representados, pues se cagan en eso. Hubo 30.000 desaparecidos, ¿qué respeto hubo con 30.000 desaparecidos? Entonces, tenemos que estar muy atentos y muy alerta a eso, y el camino es la lucha permanente para lograr transformar la realidad. Eso me parece. Totalmente de acuerdo con tu, perdón, Elida, totalmente de acuerdo, Gustavo, con tu análisis, y ahí es donde yo digo que es fundamental, digamos, en el ordenamiento de las ideas, no olvidar que el destino de todas las medidas de gobierno es el pueblo en su versión de comunidad organizada, porque es muy fácil, si no, salir en un discurso y decir, compañeros, compañeras, si yo hago algo mal, háganmelo saber. Entonces, ¿cómo te lo hacemos saber? Con un tweet, con un mail, con una banderita. Es muy importante retomar el concepto de la comunidad organizada, es muy importante retomar el concepto de la comunidad movilizada. Ahora, sabemos bien que para eso es necesario construir conciencia de clase, es necesario construir coherencia ideológica, es necesario romper paradigmas, y ese es un proceso que claramente no es fácil, pero que deberemos militar, trabajar y estar permanentemente atentos. Totalmente de acuerdo, Luis, y por suerte realmente que tiene muy poca difusión. Este es otro, yo creo, de los errores que se cometen. Digo, tiene mucha difusión porque hay gran cantidad de militantes haciendo esto que vos decís, generando conciencia crítica, laburando en cada lugar. Hay cientos de miles que erradamente, pues, inclusive nuestros medios de comunicación, nuestros digo entre comillas, aquellos que claramente no pertenecen a Mañeto, que no pertenecen al poder hegemónico de los medios de comunicación, también tenemos que trabajarlo mejor, hay que trabajarlo mejor, ¿no? A mí yo sigo escuchando, sigo viendo, por supuesto, cada vez que veo Telesur, por ejemplo, cada vez que veo Telesur, digo, qué lástima que no hemos logrado, por ejemplo, los 12 años del gobierno de Cristina, tener un Telesur, ¿no? Más allá de la ley de medios, de todo eso que obviamente es lo principal, pero también es importante poder tener un Telesur donde cada uno de nosotros y de nosotras podamos prender la televisión, ver lo que los medios hegemónicos nos dicen, tener una mirada de la región, como uno puede tener cuando ve Telesur. Eso nos falta, indudablemente nos falta. Bueno, eso también tiene... Perdóname, termino con esto, Nélida. Escucho en la televisión, escucho a los mejores medios, a los grandes periodistas, pero hace por lo menos un mes que lo único que hablan de tratar de descifrar quién van a ser los candidatos. Bueno, no es casual que los 3 ejes de la exposición, disertación de Cristina sean esos. Tienen que ver con que tenemos que recuperar los valores democráticos de la comunidad organizada, pero también
no es casual que esos 3 puntos tengan que ver con la falta de ¿qué? De autonomía y además de soberanía, porque hoy estamos ajenos a nuestros derechos soberanos, compañero, y es clarísimo que tenemos que recuperarlo. Lo tenemos al Fondo Monetario Internacional metido direccionándonos, y a su vez tenemos a los empresarios que se llevaron la guita que el Fondo Monetario nos prestó, por el cual hoy nos tiene agarrados y nos tiene manipulando permanentemente las decisiones y acciones. Por supuesto, compañera, Entonces, digo, pero ¿por qué ellos harían otra cosa? Está buenísimo lo que hacen, lo hacen muy bien. Pero es que justamente los representantes, y ahí es donde entra la crisis de quiénes son nuestros representantes, porque votaron una ley donde habilitaron al Fondo Monetario Internacional a hacer lo que está haciendo. No es casual. No todos. Bueno, no todos, pero la ley salió, compañero. Está bien, y bueno, y sí, es inevitable, Nélida. La ley salió y fíjate vos que lo único que hizo esa ley fue avalar el menosprecio o la desaparición de nuestra soberanía en beneficio de quienes habían generado una monstruosa deuda que se la metieron en el bolsillo. Nélida, y quedaron exentos de toda responsabilidad. Nélida, qué bien que lo hacen, ¿eh? No, pero es que justamente, son compañero, y se nos pasó con ellos, nosotros. No, hubo compañeros que lucharon, compañeros en representación, por ejemplo, como Máximo, que se podía haber quedado burguesamente cómodo en su sesión de presidente de la Cámara y renunció. Digo, la lucha está, digo, no lo que ellos lo hacen muy bien. ¿Por qué tendrían que hacer otra cosa? ¿Por qué creemos, ahí es donde digo, no tengamos lectura ingenua, por qué creemos que los sectores dominantes, a esos 4 vivos, a todo lo que podemos saber, porque de repente hasta pensamos que los chinos pueden ser buenos y son países capitalistas e imperialistas? Entonces, no tengamos lectura ingenua, por supuesto. ¿Por qué lo van a hacer de otra manera? Ellos hacen eso. Bueno, nosotros tenemos que seguir buscando la fuerza suficiente de organización, de nuestra comunidad organizada, de tener a los mejores representantes y bueno, seguir luchando y observando permanentemente lo que se hace. Con lo cual digo, si no, lo único que hacemos es subrayar lo bien que hacen las cosas. ¿Qué van a hacer? Vamos a decir, sean buenos, digo. Sé bueno, Videla, no hagas desaparecer más gente. Sé bueno, Manieto, estamos en democracia, respetá al pueblo. No, eso no. Sé bueno, Macri, lo hacen muy bien, Nélida, lo que hacen lo hacen muy bien. Nosotros tenemos que seguir luchando y tratando, como decía Luis también hace un rato, es seguir generando desde la militancia ese trabajo, esa conciencia crítica para seguir teniendo cada vez más fuerza y poder seguir inevitablemente logrando llegar a donde vamos a llegar, que es el fin del neoliberalismo y el fin de estas realidades. Igualmente, compañero, ellos la hacen tan bien que están metidos en la justicia, están metidos en todos lados, donde lamentablemente... Y también en el frente de todos. Por eso te digo, lamentablemente han hecho lobby de tal manera que están en todas las partes decisorias. Por eso digo, Nélida, nosotros como Entonces, nosotros desde la base tenemos que organizarnos, compañeros. Sí, pero eso se está haciendo. O nos quedamos escribiendo un tango, o nos quedamos diciendo cosas que no son acorde a la realidad, o seguimos organizándonos tranqui, luchando como se debe luchar para cambiar esta realidad. Y como luchan tantos jóvenes, bastó mirar, por ejemplo, el otro día las imágenes en el discurso de Máximo en la reunión en Capital, la cantidad de jóvenes que había. Bueno, ya con eso nuestros compañeros y compañeras desaparecidos estarían felices de ver tantos jóvenes que gracias a la lucha de ellos, de muchos de los que seguimos luchando, hay tantos jóvenes luchando, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que ellos hacen las cosas bien. Bueno, nosotros hagámosla bien también y demos lucha. Construyamos conciencia entonces de clase, como estamos diciendo. Esa es la idea. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Me suena una canción de alguien eso, ¿eh? De Baglietto es la canción. Muy bien. Sí. De alguien, ¿viste?
Alguien era. Antes de meternos con Baglietto, la guitarrita y otras cosas, vamos redondeando la idea y yo creo sinceramente en que el jueves 27 de abril tiene que haber definiciones políticas muy, muy importantes para nosotros y para la patria, por supuesto. Gracias por acompañarme en este podcast. Gracias, Gustavo. Gracias, Marcelo, a vos. Gracias, compa. Ha sido un día de debate bastante interesante. Nos ha dado ganas de seguir, por eso, de seguir adelante, peleando y apechugando, como quien dice, ¿no? Y el jueves veremos, estaré en La Plata, probablemente, afuera, seguramente, porque no creo que lleguemos a entrar todos al teatro. Y bueno, después les contaré qué fueron mis vivencias ahí. Y supongo que será para reforzarnos en esto que tenemos que hacer, la organización y dar la pelea por cambiar esto que está sometiéndonos cada día más, en la concentración y demás. Bien, y contra el FMI seguro, y contra el FMI seguro. ¿El jueves en qué horario habla Cristina? Y Cristina debe hablar tipo 6 de la tarde, 6, 7. Okay. Porque de acá salimos a las 3, estamos citando para salir, así que bien, haremos toda la bandurria previa y después saldremos, digamos. Así que bueno. Perfecto. Compañeros, nos volvemos a encontrar el lunes próximo, ¿no? Es 1 de mayo, así que vamos a festejar como buenos peronistas el Día del Trabajo. Nos volvemos a encontrar el lunes siguiente, que estimo que debe ser 8 de mayo, ¿verdad? 8 de mayo, fecha memorable también, ¿no? Totalmente. Digo, si mal no recuerdo. No sé. ¿No? Bueno, lo dejamos para la próxima lo dejamos podcast para donde el Nélida próximo podcast. Nos cuente sobre esa fecha en particular. Gracias, compañeras. No, compañeros. Ustedes van a tener más para contar, seguramente. El jueves festejamos, Nélida. El jueves festejamos. Luis. Bueno. Compañero, gracias. Gracias. Gracias.